Continuamos en Daf Lamed Zain Amud Bet, empezando de Daf Lamed Zain Amud Aleph abajo. Dijimos que hay un mahloket entre Rabban Gamliel y Jajamim, que verajá se dice sobre Shivat Aminim. Si se dice sobre Shivat Aminim, Boré Periaetz al principio, pero después de comer Birkat Hamazon, así dice Rabban Gamliel, o se dice Berajá Men Shalosh Alaetz Veal Periaetz. Rabbi Yehuda Omer Mishmo. Rabbi Yehuda dice en nombre de Rabban Gamliel, Kol Shehu Mishiv'at Aminim Velo Mindaganu, cualquier especie de los 7 minim, cualquier fruto de estos 7, o Mindagan, una de las 5 clases de cereales, Velo Asao Pat, y no lo hizo pan, es decir, el grano así como está. Rabban Gamliel Omer Shalosh Brachot Vejajamim Omrim Braja Achat. Sobre esto dice Rabban Gamliel que después de comerlo, o si es uno de los 5 cereales, o si es de los 7 minim, después de comer, ¿qué tiene que decir según Rabban Gamliel? Birkat Hamazon. Esta opinión de Rabbi Yehuda agrega que no solamente los 7 minim según Rabban Gamliel hay que decir Birkat Hamazon, sino también cualquiera de los 5 especies también tiene que decir Birkat Hamazon. Jajamim Omrim Berajá Achat. Jajamim dicen no, tanto sobre Shivat Aminim, tanto sobre los 5 especies de cereales se dice después de comer Birkat Hamazon. Ahora, Kol She'eno Lo Mishivat Aminim Velo Mindagan. ¿Qué pasa con algo que es ni Shivat Aminim ni es una de las 5 especies de cereales? Por ejemplo, que Gon dice la llamará Pat Ores Vedohan, un pan de arroz o mijo. Rabban Gamliel Omer Berajá Achat Mehem Shalosh. Acá Rabban Gamliel baja un nivel, dice no se dice Birkat Hamazon, sino se dice Berajá Mehem Shalosh. Y Jajamim bajan un nivel. ¿Qué dicen? No se dice Berajá Mehem Shalosh, sino se dice Velo Klum. ¿Qué quiere decir? Boré Nefashot Rabot Vejesrona. Entonces, tenemos acá Mahloket Rabban Gamliel y Jajamim. Después de comer arroz, si se dice Boré Nefashot, o se dice Jajamim, o se dice Men Shalosh, a la mejilla de la calcala. Nosotros habíamos preguntado en Daf Lamed Zain Amud Aleph, habíamos preguntado contradicción entre dos barraitot. En una Rabban Gamliel dice que hay que decir Berajá Achat Men Shalosh después de comer arroz, y en otra la braita dice que no tiene que decir ninguna berajá. Responde la Gemara ahora, esto es Mahloket Rabban Gamliel y Jajamim. Realmente una braita va como Rabban Gamliel que hay que decir Berajá Achat Men Shalosh, y la otra va como Jajamim, que Jajamim sostienen que se dice solamente Boré Nefashot. Dice la Gemara, Bemayo Kimta, ¿cómo quisiste responderme la contradicción? Que Rabban Gamliel, la primera barraita que dice que después de comer un pan de arroz hay que decir Men Shalosh a la mejía, dijiste que es Rabban Gamliel. Ema Seifa de Reisha, esa braita que dice que sobre un pan de arroz hay que decir Berajá Achat Men Shalosh, es decir, a la mejía, y que nosotros quisimos decir que esa braita es la opinión de Rabban Gamliel, tiene otro párrafo al principio, que ahí habla de una persona que comió un pan de una de las 5 especies de cereales. Y ahí dice así, Im ena prusot kayamot, si los pedazos de pan se disolvieron en el agua, Batjilá me bareja lea boré minem mezonot, dice sobre eso boré minem mezonot, velevasof, y después dice me bareja lea brajá achat men shalosh, que dice a la mejía. Hablamos de un pan de trigo que lo cocinó, los pedazos están enteros, y ¿qué dice? Dice a la mejía después de comer. En esa misma barraita, continuando, habla del pan de arroz, que después de comer el pan de arroz hay que decir Berajá Achat Men Shalosh, y nosotros dijimos que esta barraita va como Rabban Gamliel. Pero pregunta la Gemara, ¿y Rabban Gamliel? Y si realmente es Rabban Gamliel el Tana de esta braita, Hashta Akotavot Ve'adaisa. Si Rabban Gamliel sobre dátiles y sobre daisa, que es una comida que se hace de harina de cereales, Amar Rabban Gamliel Shalosh Brachot, dijo que hay que decir Birkat Hamazon, como vimos en la braita que Rabban Gamliel dice que todo lo que es Mindagan, todo lo que viene de los cereales tiene que decir Birkat Hamazon.
Entonces, Af im ena prusot kayamot mi vaya. En un caso de que él está comiendo un pan hecho de trigo o de una de las clases de los cereales y se disolvió en el agua, en ese caso Rabban Gamliel no va a decir que tiene que decir Birkat Hamazon. Obvio que sí. Si en esta baraita dice que se dice Berajá Haroná, Berajá Hat Men Shalosh sobre un pan hecho de cereales que se disolvió, no es Rabban Gamliel. Porque Rabban Gamliel en una baraita Meforash dijo que cuando una persona come daisa, que es una comida hecha de cereales, tiene que decir Birkat Hamazon. Si una persona come dátiles, tiene que decir Birkat Hamazon. ¿Cómo puede ser entonces que la braita, la primera que vimos, que si una persona comió un pan y horneó un pan y se disolvió en agua, tiene que decir Berajá Hat Men Shalosh? Decís que Rabban Gamliel no coincide. El Apshita Rabbanan, sino que vemos que la primera baraita que dice que cuando una persona disolvió pan y dijo y disolvió el pan, tiene que decir a la mejía y no tiene que decir Birkat Hamazon, es Rabbanán. Y la continuación de esa braita que dice que un pan de arroz se dice Berajá Hat Men Shalosh, también es Rabbanán. Entonces ahora tenemos contradicción entre Rabbanán y Rabbanán. En un lugar vemos que Rabbanán dicen que hay que decir Berajá Hat Men Shalosh sobre un pan de arroz, y en otro lugar dice Velo Klum, que no tiene que decir Men Shalosh, sino nada más Boreno Fashot. Viaje, Kasha de Rabbanán a Rabbanán, tenemos contradicción de Rabbanán a Rabbanán. El Aleolam dice la llamada Rabbanani, Utane le gabeores ulbasof eno me bareja la Velo Klum. Dice la Gemara, me vas a tener que decir, cambiar la girsa en la primer baraita, y cuando dice que sobre arroz después de comerlo tiene que decirme en Gimal, de Tana Mejía, hay que corregir y decir que escribir, corregir, editar la braita y decir no, después de comer un pan de arroz, dice Poré Nefashot Rabot Vejesronan. Esa es la opinión de Jajamim en la braita y también en la segunda braita que dice Velo Klum, y así coincide y no hay contradicción. Así que en la halajá ya dijimos, la persona que come arroz tiene que decir primero que todo Boré Mine Mezonot y después al terminar tiene que decir Boré Nefashot Rabot. Amar Rabba, dijo Rabba, ay rihata. Rihata era una comida que estaba hecha de harina, aceite y miel de jaklae que hacen los agricultores, de mafsheba kimja, por cuanto de que tiene mucho más harina que los demás ingredientes, aceite y miel. Me barej Boré Mine Mezonot, tiene que decir Berajá Boré Mine Mezonot. Maitama, ¿cuál es el motivo? Desmida la harina que contiene Ikar, es lo principal de esta comida. Pero de Mejosa, esta misma comida que la hacen en Mejosa, que es otro lugar, de lo mafsheba kimja, que no ponen tanta harina, me barejalav shakol ni abidvaro. No dice Boré Mine Mezonot, sino dice shakol ni abidvaro. Maitama, ¿por qué? Dusha Ikar. La miel es el ingrediente principal, la harina es solamente secundaria. Amarraba, dijo Rabba, Idi veidi Boré Mine Mezonot. Los dos, tanto en Mejusa que le ponen menos harina, tanto en la que hacen los agricultores que dicen que le ponen mucha harina, siempre se dice Boré Mine Mezonot. ¿Por qué? Porque yo vuelvo siempre a la regla de Rabu Shmuel de Ambre Tarvayu, Kol sheyesh bo mechameshet aminim, toda comida que contiene de las 5 especies de cereales, me barjim alab Boré Mine Mezonot, porque siempre la harina se considera el ingrediente principal. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, hay javitza. Javitza era una comida que se hacía de restos de pan, de pedazos de pan, se volvía a poner el pan en la comida junto con otros ingredientes, se hacía de eso una tortilla o alguna otra comida. Entonces dice así, Amar Rabbi Yosef, hay javitza de itbe pirurim kazait, si los pedazos de pan todavía son de kazait, batjilá, antes de comer, me bareja la motzilech minaretz, dice a motzilech minaretz como si fuese que está comiendo pan, ulebasof,
y después de comer, me manejarán Shalosh Brachot, dice Birkat Hamazon, de Letve Perurim Kazait, pero si no tiene pedazos, si los pedazos de pan que puse en la comida no son tan grandes que tienen shiur de Kazait, Batjilá me manejarán por Emine Mezonot, dice sobre esta comida por Emine Mezonot, se perdió la calidad y el nivel de pan. Esto es como cualquier comida que contiene de los 5 especies de cereales, y se dice Boremine Mezonot al principio, Ulebasov, Berajá Hatmen Shalosh, y después de la Berajá dice Al Ha Mejía. Al ser de que se está volviendo a cocinar el pan y no tiene shiur de Kazait, entonces se dice Al Ha Mejía. Ahora Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, mírala, ¿de dónde lo aprendo? De Tania, dice la Braita, Haya Omed Umakri Menachot Birushalayim. El Cohen estaba acercando la minja en Jerusalén. La minja era como un panificado que se acercaba junto al Corbán. Omer Balushejian Vekiman Vigian las Manazé. Dice sobre la minja, la verajá de Shejian. Netalán Leochlan, el Cohen tenía permitido comer las menajot, si quiere comerlas. Ome me bareja motzi lejaminaretz, quiere decir, el que come las menajot dice a motzi lejaminaretz. Vetane ala, la Braita dice sobre esto, potetam kazait, todas las menajot es un pan partido en pedazos chicos, que cada pedazo tiene kazait, a eso se le agregaba aceite, esa era la minja. Entonces vemos nosotros que el Cohen, cuando tiene una minja que tiene pedazos de kazait, dice a Motzilech Minaretz, como dijo Rabbi Yosef, que si hay una comida que se volvió a cocinar el pan, si el pan cada los pedazos tienen kazait, dice a Motzilech Minaretz. Amarle a Abaye, le dijo a Abaye, el ameata, si es así, le Tana de Rabbi Ishmael, de Amar, para el Tana de la yeshiva de Rabbi Ishmael, que dijo sobre las menajot por Hanach Mahziran le soltan, que el panificado ese que se mezclaba con aceite se deshacía hasta que se hacía como de vuelta a harina, y recién ahí se usaba para la minja. Entonces, según este man de Amar, Hajiname de lo bae bruje amotzi leja minaretz, no tiene que decir la verajá de amotzi, según este Taná. Vejiteima, y si me vas a decir Hajiname, sí, que no diga amotzi, si desarmaba el panificado hasta que se volvía a hacer harina y ya no tenían los pedazos kazait, no tiene que decir amotzi leja minaretz. ¿Cómo puede ser? La Tania, la Braita dice, la kat mikulam kazait. Si el Cohen agarró de las menajot un kazait, un shiur de kazait, ve a Jalán y las comió, im hametzu anush karet. Si es hametz, entonces pasa por karet si lo come en Pesach. Y si es matzah, una persona sale y de Jehová en Pesach. Ahora veamos. Para que una persona salga de Jehová en matzah de Pesach, tiene que ser que se llame pan, lechem, oni. Si nosotros decimos que una persona que agarra de las menajot junto kazait, entonces, por cuanto de que juntó de las menajot kazait sale y de Jehová como matzah, quiere decir que se considera pan, no perdió el nivel de pan. Entonces vemos que tiene que decir a Motzilech Minaretz aún que se deshizo en pedacitos de menos de kazait. Contesta la Gemara, no. No. Cuando decimos nosotros que una persona que agarró de las menajot kazait, aunque las menajot, según este Tana, se deshacía el pan hasta que volvía a ser harina, pero si agarraba un shiur de kazait de todos estos pedacitos, sale y dejó en pesas que se llama pan, se trata beshear san, que lo volvió a amasar, estos pedacitos de pan chiquitos, los volvió a hacer masa, y de eso se volvió a hornear. Entonces ahora tiene de vuelta el nivel de pan, pero si son pedacitos por separado, no va a tener nivel de pan. Dice la Gemara, y haji, si es así, eima seifa. Mira lo que dice en la seifa. La seifa dice, todo lo que yo te digo que una persona sale y deja en Pesach, si comió kazait de las menajot, es sheachalan, vehu sheachalan bichdei achilat pras, cuando lo comió en el tiempo que una persona necesita para comer medio
pan. Medio pan en el tiempo de la Gemara son alrededor de 2 a 4 minutos. Si las comió, dice en plural, en el tiempo que tarda comer un pan. Si se trata acá que ya no son más pedacitos de pan, si no lo volvió a juntar y de eso lo volvió a amasar y se hizo de eso un pan entero, no tiene que decir en plural, hay she'ajalan, en plural, she'ajaló mi baile. Tenía que decir que lo comió, no comió los pedacitos, sino comió el pedazo de pan, porque acá lo volvió a juntar a hacer un pan solo. Dice la Gemara, beba milechem gadol. Dice la Gemara algo muy interesante. Todo lo que dice la Braita, que si una persona agarró pedacitos de las menajot, aunque sea que estos pedazos no tienen kazait, igual se considera pan, igual se puede salir de Jovan Pesach. Es cuando estos pedazos de pan vienen de un pan grande. Y el pan, la otra mitad, por decir un ejemplo, el otro pedazo de pan que de él se hizo estos pedacitos, existe, no se deshizo todo el pan. En este caso, las migas, los pedazos, aunque sean menos de kazait, tienen la importancia, aunque no tienen kazait, de considerarse pan, porque se sabe de dónde vienen de este pedazo de pan. Pero si hubiese deshecho todo el pan, hasta pedazos menos de kazait, en ese caso no se llamaría lechem, no se llamaría pan, y la verajá no sería amotzi lechem minaretz. Pregunta la Gemara, mai haveala. En síntesis, ¿cuál es la halajá de javitza, de esta comida que se hacía de pedazos de pan que se volvían a deshacer y poner en la comida? Amar Rav Sheshat, dijo Rav Sheshat, hay javitza, afalgav delet leberurim kazait, aunque los pedazos no tengan kazait, mevarech alav hamotzi lechem minaretz. Tiene que decir hamotzi lechem minaretz. Ve Amar Rava, dijo Rava, vehu, hay una condición, de ika lectorita de nada más, que todavía estos pedazos se los ve que tienen la forma del pan. Una persona que los ve dice, estos son pedazos de pan, pero si se disolvió o se deshizo o se mezcló de una forma que ya no se ve torita de nada más, no se ve la forma que tiene el pan, no se distingue que viene de un pan, en ese caso no se va a decir hamotzi lechem minaretz. Por ejemplo, esto puede pasar en las matzot. Muchas veces la gente agarra matzot, las muele, los pedacitos tienen menos de kazait y después los mezcla en una comida, en una torta. Ahí en la torta no se ve los pedacitos que vienen de una matzá. En ese caso va a ser mezanot y no va a ser hamotzi, perdió el nivel de pan que tenía. Dice la Gemara, troknin, la pregunta, troknin, hayavim bejala, es una clase de pan, ahora le van a explicar de qué estaba hecho este pan. Este pan está hayab bejala, tiene hiyut de jalá como cualquier otro panificado. Vejiat Rabin amar Rabbi Yohanan, cuando vino Rabin, dijo el nombre de Rabbi Yohanan, troknin, pturim mi jalá, troknin está patur de jalá. Pregunta la Gemara, ¿may troknin? ¿Qué es troknin? Mahloket, se hayab bejala, se lo hayab bejala, ¿qué es? Amar Abaye, cuba de ara. ¿Qué es? Es una mezcla de harina y agua, que como no tenían tiempo o no estaban en un lugar donde había un horno, hacían un pozo en la tierra y con el sol cocinaban mezcla de harina y agua. Dice la Gemara, veamos Abaye tarita, ptura minajala. Tarita también está ptura minajala. Se llama May tarita, ¿qué es tarita? Ica de hambre, hay quien dice gabil marta, una mezcla de agua y harina, pero que está muy líquida, ¿sí? Y se tira así sobre el horno y se endurece, no alcanzó a hacer masa en ningún momento, no está hayab de jalá, dice Abaye, veica de hambre, nama de hinka. Nama de hinka es un pan que se hacía en la India, que se hacía sobre un como un palito. El palito se lo untaba de aceite o de huevo y sobre eso se tiraba harina y eso era como el pan. Se pegaba la harina y ese era el pan. Tampoco está hayab de jalá. Todo esto
no pasó a ser masa en ningún momento. Veika de hambre, lechem haasui lekutach. Es un pan especial que se hacía para que se pudra un poco. Lo usaban como cuajo para cortar la leche. Todo esto no tiene din de pan común, no tiene jiub de jala. Dice la Gemara, Tane Rabbi Jia, lechem haasui lekutach patur min jala. Rabbi Jia dijo, un pan que se hizo como cuajo para cortar la leche, para hacer queso, está patur de jala. Dice la Gemara, pregunta la Gemara, vea Tania hayab de jala. Yo tengo una braita que dice que sí está hayab de jala. Contesta la Gemara, hatam que lectaneta ma. Fíjate, en esa braita dice el motivo. Rabbi Yehuda Omer, masea mojijim alea. De la forma que se hizo, yo puedo tener una demostración si se hizo como pan o no. ¿Qué? Asaan que ajin. Si la hizo, le dio una forma linda. Hayabim bejala, porque vemos que también lo hizo para comer. Asaan, pero si la hizo que limudim, si la hizo así, sin alguna forma estética linda, entonces ahí están petunim de jalá, porque vemos que la persona no lo hizo como comestible, sino lo hizo solo para usarlo de cuajo. Vuelve la Gemara al cuba de ara. Cuba de ara dijimos que era una mezcla líquida de harina y aceite que se ponía dentro de un pozo donde la tierra estaba caliente y así se hacía el pan. Hay cuba de ara. Maime barjimale, ¿qué verajá se dice? De jalá ya hablamos, patú. ¿Qué se hace? ¿Qué verajá se hace sobre esto? Amarle misabart naama. ¿Vos pensás que esto se considera pan? Gubla de alma, es una mezcla de agua y harina, eso no se llama pan. O me barjimale, por emine mezonot. Se dice por emine mezonot, no se dice sobre eso. Amotzila gemina aretz. Marzutra, dice la Gemara. Kavasoudatei lave. Marzutra, sobre esta clase de pan, hacía seudá, dice la Gemara. Ubireje la ve motzila gemina aretz. Y la verajá que decía es amotzila gemina aretz. Y después de comer, que decía, Shalosh Berajot, decía Birkat Hamazon, que sí lo consideraba pan. Amar Bar Rabashe, ve'adam yotze ba'em yedei chovato bePesach. La persona sale de Jehová con esta mezcla de harina y agua que se cocinó en el pozo. ¿Por qué? Maita ama lechem oni karinan be. Quiere decir, Abaye sostenía que no se considera pan, pero la Gemara trae en nombre de Marzutra y de Mar Barabashe que sí se considera esto pan.